¿Qué pensaban los musulmanes de la Reforma Protestante? En 1517, en Montfres a Capitas, en cristianismo occidental. Católicos y protestantes seguirían librando guerras por esto durante los siguientes 2 siglos, pero había alguien más observando, alguien que no era cristiano en absoluto. Desde Constantinopla, uno de los imperios musulmanes más poderosos del mundo, vio cómo la fractura se extendía por toda Europa. Pero los musulmanes veían la reforma como una amenaza, un regalo, o incluso como una forma de cristianismo que parecía más cercana al Islam. Para responder a eso, necesitamos mirar más allá de un solo imperio. El mundo musulmán en el siglo XVI extendía desde Marruecos hasta la India, y cada parte de él tuvo una reacción muy diferente a lo que estaba ocurriendo dentro del cristianismo, si es que siquiera lo notaron. Aunque la reforma fue principalmente un movimiento europeo, sus efectos fueron observados de cerca por el Imperio Otomano. En ese momento, uno de los mayores rivales políticos de los otomanos era la dinastía Habsburgo, que gobernaba el Sacro Imperio Romano. Muchos de los dirigentes otomanos veían la reforma como algo útil. La pro-cristiana dividida era más fácil de presionar que una unida. Fans. El Magnífico observaban de cerca, conscientes de que los conflictos religiosos que surgían en tierras cristianas podían dejándolo de sus rivales y favoreciendo a los otomanos. Según un enviado francés destinado en Estambul, se informaba a menudo que los imanes en las mezquitas de la ciudad oraban por la enemistad y desunión continuas entre los cristianos de Europa. Pero los funcionarios y escritores otomanos no veían la fragmentación del cristianismo solo como una oportunidad militar. Algunos de ellos también describieron el protestantismo como religiosamente más cercano al Islam que el catolicismo en algunos aspectos visibles. Esto llevó a los otomanos y a partes del mundo musulmán en general a ver a los protestantes como posibles aliados anticatólicos. Aunque persistían diferencias religiosas evidentes, los protestantes aún podían ser útiles en los intentos de debilitar el imperio de los Habsburgo. El resultado no fue una asociación religiosa completa, sino una convergencia laxa y a menudo indirecta entre muchos grupos protestantes europeos y el Imperio Otomano. No estaban unidos por ningún tratado ni por una teología compartida, pero tenían un enemigo común en los Habsburgo católicos. En los años que siguieron a la Reforma, la represión otomana sobre los Habsburgo apoyó indirectamente a los protestantes en momentos clave. Por ejemplo, la Paz de Nuremberg de 1532 se firmó en un momento en que un gran ejército otomano marchaba hacia la frontera de los Habsburgo. El emperador Carlos V se dio cuenta de que si quería rechazar al ejército otomano, necesitaría el apoyo de los príncipes alemanes protestantes. Así que en respuesta, el hermano de Carlos, Fernando, y el liderazgo imperial aceptaron un período de paz religiosa temporal entre protestantes y católicos. Solo unos años después, el rey francés Francisco I se alió con Suleimán I del Imperio Otomano. Esto ayudó a proteger a Francia contra Carlos V y obligó a los Habsburgo a dividir sus recursos militares, lo que también redujo la presión sobre los príncipes protestantes dentro del Sacro Imperio Romano. El mundo otomano también ofrecía más espacio para algunos cristianos no católicos, especialmente en lugares como la Hungría otomana y Transilvania bajo influencia otomana. Esto permitió que algunos de ellos practicaran su fe sin enfrentar los mismos peligros que encontraban en partes de la Europa católica. Los gobernantes otomanos a menudo permitían que las comunidades no musulmanas reconocidas practicaran su propia religión, siempre y cuando aceptaran el dominio otomano y pagaran impuestos, incluida la jizya. Con el paso de las décadas, la amenaza constante del ejército otomano siguió obligando a los gobernantes católicos a dividir su atención y recursos. Esta tensión jugó un papel en las circunstancias que finalmente llevaron a la paz de Augsburgo. The Staatsverbindung. 65 estableció el principio de cuius est su religio, que significaba cuyo reino su religión. Churus to present the rey otorgó reconocimiento legal a los príncipes luteranos dentro del Sacro Imperio Romano y les dio la capacidad de elegir cuál sería la religión oficial de su territorio.
Esto solo aplicaba al catolicismo y al luteranismo. Otros grupos protestantes como los anabaptistas y los calvinistas fueron excluidos y continuaron enfrentando persecución. No obstante, la paz de Augsburg representó un momento crucial en la historia protestante. Muchos historiadores argumentan que la presión otomana fue un factor importante para que estos compromisos fueran posibles, aunque no fue el único. A eso responde al aspecto político de la pregunta. Muchos gobernantes otomanos saltan la reforma porque quisieran que la teología protestante triunfara. La recibieron con agrado porque debilitaba a sus enemigos. Más allá del campo de batalla, los otomanos veían la reforma protestante con cierto grado de curiosidad. Para algunos musulmanes, esta nueva tradición religiosa parecía en ciertos aspectos más cercanas que el catolicismo. Los primeros eruditos musulmanes y funcionarios otomanos notaron algunas similitudes entre las enseñanzas islámicas y protestantes. Algunas corrientes protestantes, especialmente las más iconoclastas, rechazaban las imágenes religiosas en el culto. Muchos protestantes tampoco trataban el matrimonio como un sacramento de la misma manera que la Iglesia Católica, y las iglesias protestantes no las órdenes monásticas, como una institución central de la vida religiosa. Estas similitudes se mencionaron en la correspondencia entre los gobernantes otomanos y los monarcas europeos, en los intercambios entre el sultán Murad III e Isabel I de Inglaterra. El gobernante otomano consideraba que el Islam y el protestantismo tenían más en común entre sí que cualquiera de los dos con el catolicismo romano, ya que ambos rechazaban la adoración de ídolos. En una carta de 1574 dirigida a los miembros de la secta luterana en Flandes y España, el sultán Murad III escribió: debido a que los protestantes no adoraban ídolos, habían eliminado retratos y campanas de sus iglesias y declaraban que Dios Todopoderoso es uno. Eran vistos como más cercanos a la verdadera fe. La carta contrastaba esto con el Papa Católico, a quien acusaba de atribuir divinidad a Jesús y de adorar imágenes hechas por manos humanas. Suleimán el Magnífico había hecho un llamado similar años antes, escribiendo a los luteranos en los Países Bajos que sentía afinidad con ellos ya que creían en un solo Dios y luchaban tanto contra el Papa como contra el emperador. Incluso ofreció enviar tropas otomanas cuando estuvieran listos para levantarse. Pero estas comparaciones eran selectivas y estratégicas. Señalaban ciertas similitudes, pero no borraban la brecha teológica muy real entre el Islam y el cristianismo protestante. Incluso con estos acercamientos por parte del liderazgo musulmán, los protestantes no siempre querían ser asociados con los otomanos. Martín Lutero mismo no veía ningún parentesco entre el cristianismo y el Islam. En una ocasión, llamó al Imperio Otomano un instrumento de la ira de Dios contra el pecado de Europa. Paquin, en un panfleto que escribió en 1528 y publicó en 1529 titulado Sobre la guerra contra los turcos, atacó al Islam y llamó al pueblo alemán a prepararse para defender Otomana. Así que mientras Lutero mismo era fuertemente anti-islámico y a menudo usaba la palabra turco como sinónimo de enemigo, el Estado otomano adoptó un enfoque más estratégico. Vieron el movimiento inspirado por Lutero como algo de lo que podían sacar provecho. Y pronto, esa estrategia se extendió a otro rincón de Europa. Sander Sagen. Ante el apogeo de la Reforma, los Países Bajos estaban bajo la autoridad de los Habsburgo, y una parte significativa de la región se había convertido al protestantismo a mediados del siglo XVI. Anne Fix. Después de que Carlos V abdicó en una serie de actos entre 1556, su hijo Felipe II heredó la corona española y su imperio global que incluía los Países Bajos. Casi de inmediato, Felipe intensificó la persecución de los protestantes en estos territorios, viéndose a sí mismo como el principal defensor del catolicismo. Muchos protestantes fueron ejecutados y muchos se vieron obligados a huir. Estas presiones ayudaron a desencadenar los disturbios de 1566 y la revuelta holandesa más amplia que siguió. Guillermo de Orange surgió como uno de sus líderes clave. Ese mismo año envió embajadores al Imperio Otomano, esperando que lo ayudaran en su lucha contra los Habsburgo. 3 años después, envió un enviado secreto a Joseph Nassy,
un diplomático judío que se había convertido en una de las figuras más influyentes en la corte otomana para solicitar apoyo directo. Los otomanos respondieron. El sultán Selim II escribió una carta de aliento a los rebeldes luteranos en Flandes y las provincias españolas, prometiendo enviar tropas cuando den torcerse contra. En la década de 1570, la acción otomana en el Mediterráneo ayudó a divertir recursos españoles contra Felipe II de España. Así que nunca se materializó una alianza militar completa. El apoyo continuo del mundo musulmán dejó una impresión duradera en los rebeldes holandeses. Muchos comenzaron a usar la frase "Liever Turks than Paps", que significa mejor turco que papista. Esto reflejaba la idea de que el Imperio Otomano, a pesar de ser musulmán, ofrecía mayor libertad religiosa en algunos contextos que los gobernantes católicos Habsburgo en Europa. Pero los otomanos no eran todo el mundo musulmán, y mientras más lejos estaban de la frontera otomana con la Europa cristiana, menos importaba la reforma. El imperio safávida en Persia estaba atravesando su propia revolución religiosa. Desde 1501, los shahs safávidas habían estado convirtiendo por la fuerza al país del Islam sunita al chiita, una transformación tan disruptiva para el mundo islámico como lo fue la reforma para ese mundo cristiano. Los gobernantes safávidas trataban con cristianos europeos, en su mayoría misioneros católicos que llegaban a la corte del Shah Abbas. Pero la división entre protestantes y católicos no era una distinción que influyera en la política safávida. Su enemigo era el Imperio Otomano Sunita, no los Habsburgo católicos. El Imperio Mogol, que se extendía por gran parte de la India, estaba aún más alejado. Jack Berrand. Los Mashfa estaban llevando a cabo su propio experimento de coexistencia religiosa, invitando a eruditos de tradiciones hindú, jainista, zoroastriana y cristiana a debatir. Akbar estaba interesado en el cristianismo en general, pero no hay evidencia de que el cristianismo distinguiera entre sus formas católica y protestante o que siguiera la reforma como un evento político. En el norte de África, la situación era variada. Marruecos, bajo la dinastía Saadí, permaneció independiente de los otomanos y forjó su propia alianza con la Inglaterra protestante contra la España católica. El sultán Ahmad al-Mansur se carteaba con Isabel I y comerciaba armas por azúcar. Pero esto era geopolítica, no teología. La corte marroquí no mostró ningún interés en la doctrina protestante. El resto del Magreb, desde Argelia hasta Libia, cayó bajo la influencia otomana, y su visión de la reforma era en esencia, hasta cierto punto, la visión otomana. Más al sur, en Asia Central, el sudeste asiático y el África subsahariana, las comunidades musulmanas tuvieron poco o ningún contacto reforma y no dejaron ningún registro de haber interactuado con ella. La respuesta simple a la pregunta en el título de este video es que la mayor parte del mundo musulmán no pensó en absoluto en la reforma protestante. La excepción fue el Imperio Otomano, y esa excepción fue de enorme importancia. Estos primeros encuentros entre el mundo musulmán y la Europa protestante no solo moldearon la estrategia política, sentaron las bases de una relación intelectual más duradera entre las dos tradiciones religiosas. Figuras como Sia Gurklap y Ali Shariati vieron el movimiento no simplemente como un evento cristiano, sino como un ejemplo. Podían usarlo al pensar en cómo la religión, la sociedad y la autoridad podrían ser reformadas o reinterpretadas. Lo que comenzó como protesta de un monje alemán contra la venta de indulgencias no solo dividió al cristianismo. Para el mundo musulmán, no hubo una sola respuesta. Los safávidas, consumidos por su propia revolución religiosa, apenas se dieron cuenta. Los mogoles, a un océano de distancia, nunca se involucraron con eso. Pero los otomanos, que compartían una frontera y un enemigo con los cristianos divididos de Europa, lo vieron como un regalo que podían aprovechar. Un espejo que reflejaba ciertas similitudes, y para algunos pensadores siglos después, una comparación que valía la pena explorar, mucho después de que las guerras hubieran terminado. Si quieres ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos con beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta. Y como siempre, muchas gracias por vernos.